Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Micheletto, soy periodista, trabajo en un diario, en Página 12, y tengo además el sitio Avión que va, dedicado a la literatura infantil y juvenil. Y bueno, me han invitado a participar de este encuentro anual de libros y maestros tan especial este año. Especial quiero decir como todo lo que venimos haciendo en pandemia, así que quiero agradecer mucho que se haya podido sostener de esta manera virtual. Y especial también por lo que trae, por lo que van a poder disfrutar en un ratito, que es esta gran ocasión de tener a Graciela Montes entrevistada nada menos que por Canela. Así que esto sería como una suerte de aperitivo de ese plato fuerte que va a venir después. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que me pidieron? Bueno, me pidieron que piense algunas puntas, algunos recorridos de lectura posibles entre esa obra tan luminosa que es la obra de Graciela Montes. Entonces la idea es justamente compartir esto, ¿no? Estos hilitos de los que podemos ir tirando como lectores. Ustedes también seguramente tendrán los suyos propios, que son a su vez esos hilos que los autores van dejando ahí sembraditos y que nosotros, lectores y lectoras, en ese acto que es creativo también, que es el acto de lectura, vamos juntando y con eso vamos armando nuestras propias madejas, nuestros propios tejidos. Así que bueno, los invito a compartir algunos y a sumar también los tejidos que han armado cada uno de ustedes. Bueno, voy a hacer algo que a Graciela le parecería una decisión de morondanga, para tomarle prestada una palabra que suele usar muy bien. Perdón, Graciela, pero me salió así. Que es empezar por la edad cronológica de sus lectores y lectoras. Y aparecen entonces los cuentos para los más pequeños, entre los pequeños, y aparece una serie muy icónica en su obra que es Federico crece. Federico dice no, Federico no presta, Federico se hizo pis y todo lo que le pasa, que le nace una hermanita, que conoce el mar, que empieza a ir al jardín. Me contó un pajarito que se llama Santiago y que es el hijo de Graciela Montes, que un hermano suyo se llama Diego Federico. Y Diego Federico nació en el 80 y esta colección salió por primera vez en el 84 por Capeluz, por entonces con ilustraciones de Juan Noalles, que fue alguien que trabajó mucho con Graciela también en el Centro Editor, en otras colecciones clásicas como Chiribití. Entonces con Santiago nos pareció que este Federico podía tener mucho de Diego Federico, pero también Santiago me hizo notar el amor de Graciela y de su papá Ricardo, muy cinéfilos ambos, por Fellini. Bueno, como sea, digo, a lo mejor este Federico tiene mucho del Federico de Graciela Montes en ese momento de su vida. Probablemente nació de sumar observaciones de muchos nenes y nenas, pero de lo que estamos seguros y seguras los lectores y lectoras es de que Graciela sabía de lo que estaba hablando, sabía muy bien. A mí siempre me sorprendió esa capacidad que tiene ella de observar la realidad más cotidiana, la más cercana, la más pequeña, eso que está tan ahí a mano y a la vista que nos pasa desapercibido o naturalizado. Y esto es así en toda su obra, pero cuando se analizan estos cuentos para muy chiquitos, a mí me sorprende todavía más. Tal vez porque, bueno, ocurre tal vez que esta realidad en estos casos aparece necesariamente condensada en 100, 150 palabras, tiene que ser algo que se pueda contar cortito, no hay otra, digamos, con estos prelectores o con lectores de otra manera, digamos, ¿no? Que no es con la palabra escrita todavía. Es muy difícil escribir cortito y bien, porque cada palabra cuenta. Y ese despojo, esa economía, esa precisión en cada palabra, que es esa y no otra en lo Federico,
y en otros cuentos para muy chiquitos de Graciela Montes, aparece acá como en un ritmo, en una música muy particular que tiene el texto, en cada oración cortita. Y también ese no renunciar nunca a una búsqueda poética, ¿no? Desde, como decía, desde lo más simple y lo más cotidiano. Pero también otra cuestión importante es no renunciar, aunque esté hablando en este caso del crecimiento, de las etapas centrales que todo niño o niña atraviesa en su primera infancia, de los aprendizajes más básicos del descubrir del mundo. Nunca hay una pretensión pedagogizante o aleccionadora o de bajada de línea, digamos. Y creo que por eso Federico sigue siendo un clásico siempre cercano, siempre entrañable y al que siempre vamos a volver. Graciela Montes fue una gran estudiosa, una gran abordadora, digamos, traductora también de los cuentos clásicos y populares. Son muy recordadas sus adaptaciones de los cuentos de las mil y una noches, de los cuentos de la mitología griega, de los caballeros de la mesa redonda, la traducción de los cuentos de Perrault. Yo aquí traje, no me quiero privar de presumir este regalo hermoso que me han hecho, que son estos, ¿no? Los cuentos que alguna vez salieron en Centro Editor y que alguna vez también el viejo Página 12 reeditó, y que sería hermoso que volvieran a estar. Digo, ya que estamos entre editores, yo tiro la idea, sería hermoso que también volvieran a estar circulando estas colecciones. Pero les quiero hablar ahora de estos dos, de Cuentos de Maravillas y de Cuentos del Sapo, que son algunos de los clásicos populares de acá, que contó Graciela. En ambos casos tomó como puntapié inicial los relatos de Berta Vidal de Batini, que es como la gran recopiladora de cuentos y leyendas de la Argentina. Por supuesto, Graciela los relató a su manera, digamos, ¿no? Pero es una manera muy distinta a la que leemos cuando leemos sus cuentos enteramente suyos, o suyos desde el comienzo, quiero decir, ¿no? Lo que se advierte acá, creo yo, es que hay una preocupación, un cuidado que pone Graciela Montes por no desvirtuar algo de lo esencial, de lo nodal, de este relato popular que por algo se ha mantenido, ¿no? A lo largo de tantos y tantos años. Es una estructura distinta y entonces, por ejemplo, pasan cosas increíbles, maravillosas, y el relato las va tirando así como rápidamente, sin muchas explicaciones, sin porqués, sin detalles. Es como si una estuviese escuchando de la oralidad, esa sensación da, que son como imágenes o escenas que van cambiando. Son relatos breves, además, y la propia Graciela lo dice en estas palabras previas que propone para acercarnos. Ella dice, cuando habla de los cuentos, dice, bueno, que son los cuentos de maravillas, se parecen a los sueños, dice que son exagerados, un poco extraños, que suele haber monstruos buenos, monstruos malos, pero que siempre está el héroe o la heroína. Y entonces dice ella sobre su oficio, el que se pone a contar un cuento de maravillas también tiene que estar dispuesto a empujar hacia adelante, a no detenerse, a no titubear demasiado. Las peripecias son muchas y no se puede perder el tiempo. Por eso narra a buen ritmo y con confianza, porque de ese modo ayuda al héroe, a la heroína. Así que le agradecemos la confianza en ese sentido a Graciela Montes. Y después, otra cosa muy linda que tiene esta edición es esta guía de dónde encontrar cada uno de estos cuentos, muy breve, así como una pincelada, que es también como un puntapié para
para investigar más, ¿no? O un puntapié a la curiosidad. Cuenta de dónde vienen, cómo llegaron, a veces desde tierras lejanas hasta estas tierras nuestras, como el caso de La muchacha de la estrella, que es un cuento que tiene mucho de la Cenicienta, ¿no? Que ese cuento en particular es muy impresionante cómo ha viajado a lo largo de las culturas y las épocas, y siempre hay por allí alguna muchacha y algún zapatito dando vueltas. Bueno, llegó hasta estas pampas también, y aquí Graciela cuenta que Berta Vidal de Batini cuenta varias versiones de este cuento y que ella eligió la de una narradora del Neuquén. Lo mismo con estos cuentos del sapo, muy, muy similar. Dice Graciela Montes, el sapo parece mandado a hacer para personaje. El sapo es muy buena esa, porque es tal cual. También con una bella guía rápida de dónde encontrar estas historias, y con una dedicatoria que me llamó la atención. Dice, este libro formó parte originariamente de los cuentos de mi país del Centro Editor de América Latina. Dedico su renacer a la memoria de Boris Spivakov, editor de tantas y tan valiosas colecciones. Así que bueno, se agradece el renacer a aquel primer hacedor, y se agradece a quienes lo están haciendo también ahora. A partir de esto que hablamos, me surgió pensar cómo Graciela Montes tejió, digamos, el recuerdo de estos cuentos populares en una temática que aparece mucho en sus cuentos, que es esta oposición entre grande y pequeño. Es algo que ella observó alguna vez en una entrevista que tuve la suerte de hacerle, y efectivamente ella ahí decía que ese sumergirse de tantos años en el mundo de los cuentos populares le dejó, entre otras cosas, esta marca, digamos, como temática, este cotejo grande-pequeño, que es algo que aparece en muchísimos de sus cuentos. Amadeo y otra gente extraordinaria, en Doña Clementina queridita, Doña Clementina queridita la chicadora, en aquellos Chiribitil de Centro Editor, donde aparecían los odos, esos personajes entrañables que jugaban al fútbol con una arveja, que vivían en latitas de azafrán, en El Globo Azul. Pero bueno, aparece muy, muy especialmente explicitado ya desde su título en Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena. Así que es interesante observar cómo ella le saca el jugo, digamos, a eso que aprendió de los cuentos populares. Sumado, nos cuenta aquí Graciela Montes, a cierta forma de amor distante o de cariño muy respetuoso. Bueno, no lo dice así, pero es como la idea que a mí me quedó al contar la historia de su relación con los gatos. Y luego me llamó la atención en Amadeo, que era este niño que no paraba de crecer, que crecía y crecía y crecía, y todo se iba volviendo más difícil en su vida y en la vida de los que lo rodeaban, y la pasaba mal, y cuando lloraba gladiolos, y cubría kilómetros y kilómetros de espacio con los gladiolos que lloraba. Me llamó mucho la atención, me enterneció en realidad cómo Graciela Montes describe al diferente, que es lo que es Amadeo, ¿no? Un diferente, un ser fuera del ordinario, un ser extraordinario, que es de esta manera, escuchen, ella dice, Amadeo era buenísimo y hasta decorativo, pero un poco incómodo como amigo. Nunca lo invitaban a tomar la leche ni a jugar a la mancha. Ya casi ni los parientes lo visitaban. Dice después, y además Amadeo tenía sus cosas raras, como eso de que no le gustara la televisión, y en cambio le encantara hacer muñequitos con miga de pan. No sabía jugar al fútbol, pero sabía hacer barriletes lindísimos en forma de ballena y de quirquincho. Era distinto Amadeo, y Amadeo
como les decía, la pasa mal. Llora Gladiolos, no voy a espolear, como dicen los chicos ahora, no se preocupen el final, pero sí observo que este cuento tiene un final feliz, digamos, un final redentor, si se quiere, para Amadeo. La posibilidad de poder seguir con una vida extraordinaria, que se parezca a esa condición extraordinaria que tiene él. Y es algo que, bueno, cuando llega el final, como lectores agradecemos, pero para hacerlo él se tiene que ir, tiene que dejar atrás el mundo ordinario que conocía y tiene que cortar amarras y crear su propio mundo. Así que la verdad que me dejó pensando sobre esa invitación a animarnos a seguir lo extraordinario que hay en nosotros, aunque para eso tengamos que elegir un camino propio y diferente. ¿Cómo aparece lo social en la obra de Graciela Montes? Bueno, como todo en su obra, de manera común y corriente, digamos, como diría ella, como aparece en la vida misma, digamos, como parte de esa vida y no como una bajada o un tema forzado, digamos. Hay títulos suyos muy emblemáticos, como, bueno, en su obra narrativa encontramos Irulana y el Ogronte. En lo que serían, hoy llamaríamos los libros informativos, un clásico absoluto es El golpe y los chicos. Lo tengo también regalado, no voy a presumir mostrándolo porque recién me vi en el video anterior y parezco de programa de bricolage. Pero sí les voy a leer un fragmento para que se sorprendan conmigo. Escuchen cuánta actualidad. Acá está hablando de un momento de democracia todavía, digamos la etapa previa al golpe, está hablando de la AAA y dice esto. Tolerar al que piensa diferente, al que tiene otro modo de vivir o ver las cosas, siempre es difícil. Mucho más fácil es formar una facción, patotas de gente como uno, gente con la que uno se identifique, y atacar a muerte a todos los que queden afuera, los que no estén dispuestos a incluirse. Los facciosos opinan que al enemigo hay que aniquilarlo. Pero las sociedades son grupos muy complejos, donde conviven muchas ideas, muchas costumbres, muchas tendencias. Algunos argentinos esperan ciertas cosas de la vida y otros otras. Algunos creen que las cosas se arreglarían de este modo, otros de este otro. Lo que a algunos beneficia, a otros a veces los perjudica. Vivir en democracia significa vivir con el otro, a veces con el adversario, con el que está parado en otro lado, y tolerarlo. Pelear, enfrentarse, discutir, pero tolerarlo. Esto así planteado es increíblemente actual, ¿no? Yo pensaba que sí, tal vez hay determinadas palabras que quedan como impregnadas en la época. Vieron que, por ejemplo, ya no se habla tanto de argentinos hoy, se habla más de ciudadanos, o se habla de vecinos, está la idea de la república, que también tiene todo otro carga simbólica aparte. O yo pensaba, tampoco se habla más de tolerancia, ¿vieron? Se habla más, hoy sería respeto, que está bien, pero la verdad es que, dadas las circunstancias, me parece mucho más honesto hablar de tolerancia, como hacía Graciela Montes aquí. O tal vez se tomaría el lenguaje inclusivo para hablar de estos temas. No me voy a meter en ese debate, no se preocupen, no es mi tema, no es el tema de este video tampoco. Lo que quiero decir es que nos sigue sorprendiendo la actualidad de esta obra, aun cuando necesariamente hay marcas de época impregnadas en el texto, ya sea como en este caso, como les comentaba, impregnadas en las palabras, o las marcas de época lógicas del relato. Aparecen, no sé, boletos de colectivo, los chicos no deben saber qué es, tendrán que preguntar en su momento. Aparece, no sé, un sifón de soda en la mesa, aparece la mesa, aparece el almuerzo, un momento en el que la familia, en un día de semana, se junta a almorzar, el papá vuelve del trabajo, la mamá está trabajando en la casa. Y al mismo tiempo no aparecen un montón de cosas que son muy cotidianas para los chicos hoy, empezando por la tecnología.
Y sin embargo son historias que nos siguen hablando de nosotros y nosotras hoy. Bueno, no estoy diciendo nada maravilloso ni extraordinario, de eso se trata la literatura, el arte, y por eso nos trasciende. Y dentro de estas historias de marca social más fuerte encontramos esta. Y el árbol siguió creciendo. Que sí quiero mostrar porque quiero mostrar las hermosas ilustraciones de Poli Bernatene, y aprovecho para mostrar las hermosas ilustraciones de Claudia Leñasi, porque me di cuenta que cuando hablé de Federico mencioné al ilustrador histórico y no la mencioné a Leñasi, que también es una ilustradora histórica y que también hizo esta belleza de que ha dejado marca, que es el Federico tal como lo recordamos y conocemos muchos y muchas, y que es el que se mantiene en esta edición. Bueno, vuelvo al árbol que no para de crecer. En plena Avenida de Mayo, a metros del obelisco, crece y crece y sigue creciendo, como dice el título, y muchas personas, familias enteras, se van a vivir entre sus ramas. Al estilo Varón Rampante, y Graciela Montes menciona que Italo Calvino fue una de sus inspiraciones, pero aquí queda claro que a esta gente no las guía, digamos, una determinación de ánimo, un querer romper con nada, sino que las guía una necesidad muy concreta. Y tampoco es algo individual, es algo colectivo, es algo social. Llegan las familias de una pensión, han sido desalojadas, por ejemplo, llegan con sus ataditos de ropa, llegan con sus colchones atados con un hilo, es gente de provincia, son familias muy numerosas, los conocemos a esos que se van al árbol, pero acá no son la gente pobre, la pobre gente, es gente a la que Graciela le pone nombre y apellido, cuenta sus historias, les pasan cosas, tienen sueños, se enamoran, se casan ahí en el árbol, y tienen derechos también, básicamente tienen un derecho que es el derecho a la vivienda. Esto, por supuesto, es algo que estoy masticando así groseramente, digamos yo ahora. No está dicho así en ningún momento en el cuento, pero de esto se trata esta historia. Y que además está planteada con mucha picardía, con mucho humor, y con una serie de personajes alrededor que son fantásticos y que también describen cada uno a una parte de la sociedad en la que vivimos. Después aquí también Graciela nos cuenta que escribió esta historia en plena primavera democrática, en una época de mucha esperanza, y bueno, así que esa primavera y esa esperanza están en las páginas de este libro y es un regalo que nos hace Graciela Montes. Y ya llegando al final de estos hilos de lectura que propongo, una marca fuerte, ineludible en la obra de Graciela Montes es la del humor. Y una gran complicidad, digamos, que logra establecer con ese humor con los lectores y las lectoras. Leí en una entrevista que ella lo emparentaba con el respeto al lector, al humor, y me pareció muy interesante. Miren, les leo cómo lo dice ella. Dice, el respeto al lector, que por más chico que sea, es un 1 a 1. Él o ella está ahí y alerta. Yo no intento seducirlos, esa es una gran verdad, ni que adhieran, ni hacerlos sentir miedo. No quiero digitarlos, digamos. No me interesa. Para mí lo interesante es esa esgrima con el lector, donde estamos parejos y haciendo entre los dos el texto. Me encantó esa definición de la esgrima con el lector, que es lo que a los lectores y las lectoras nos apasiona cuando nos metemos en los textos, cuando los autores nos proponen eso, tenernos ahí atentos. Bueno, así que esta marca del humor y el absurdo, un absurdo de nuevo muy cotidiano, ¿no? Que es como que nos revela que hay mucho de absurdo en la vida misma.
aparece en El árbol siguió creciendo, aparece en La guerra de los panes, mucho. Y al mismo tiempo todo esto que transcurre en lugares muy cotidianos. La gran ciudad aparece mucho, como decíamos recién en El árbol siguió creciendo, pero aparece mucho también un paisaje que es el paisaje del barrio de Florida, que es otros, como que el autor habla de suelos que conoce, que ha pisado y que ha observado mucho. Florida, el barrio de ella, el barrio donde creció, digamos, al que miren cómo le rinde homenaje aquí en el comienzo de La guerra de los panes. Me encantó. Lo que voy a contar ahora sucedió en Florida, así arranca. Todo el mundo sabe que las mejores historias, las más sabrosas y crocantes, suceden necesariamente en Florida. Hermoso, homenaje al barrio. Y lo mismo que observamos del humor, podemos decir de lo maravilloso, lo extraordinario en la obra de Graciela Montes, ¿no? Que son cosas que suceden naturalmente, así como parte del ordinario, ¿no? Como de sopetón. Esto también podemos pensar que es algo que ella tomó prestado de todo lo que aprendió de tantos años trabajando con los cuentos populares, ¿no? Que las cosas extraordinarias en la vida suceden y no hay que buscarles demasiada explicación. Ya hablamos, por ejemplo, de Amadeo, el niño que no paraba de crecer, del árbol que seguía creciendo también, y después hay cosas que ocurren de repente. Tengo un monstruo en el bolsillo, es básicamente eso, una nena que le aparece en el bolsillo del guardapolvo un monstruo, una tarde cualquiera. Uña de dragón, lo mismo, es una niña que encuentra un objeto maravilloso en una tarde cualquiera entre el pastito del parque. Después es muy interesante cómo en varios de sus cuentos Graciela Montes le otorga el poder transformador a la palabra, es decir, como que las maravillas suceden con la palabra, la palabra, el ser nombrado algo transforma la realidad. Las palabras causan un efecto, ¿no? Creo que está esa convicción y que Graciela Montes lo cuenta con historias como muy, muy graciosas, muy en su estilo, ¿no? Como el problema de Carmela o Doña Clementina, queridita, que tenía ese problema que, como ella decía, todo chiquitito, achicaba todo, a las personas también. En Uña de Dragón, en esa conversación que les conté que tuve con Santiago Figueira, el hijo de Graciela, él me hizo notar la dedicatoria que dice así: a Federico Fellini y a todos los que me enseñaron a ver dragones. Le agradece Graciela Montes. Y bueno, de hecho, Asa Nishimasa, el sortilegio, las palabras del sortilegio, están a lo largo de todo Uña de Dragón y son las palabras del sortilegio de 8 y medio, de la gran obra de Fellini. Y bueno, yo también quiero agradecer a Graciela Montes por habernos enseñado a ver dragones, a ver árboles que no paran de crecer y que le dan donde vivir a la gente, niños que no paran de crecer y que se atreven a buscar su propio camino, por habernos enseñado a ver esos odos que llegaban del kiosco. Bueno, en mi caso, en mi casa de provincia no había biblioteca, pero sí había mucho kiosco, eso era como una marca de época, me parece, ¿no? Circulaban muchas revistas. Y entre esas revistas que circulaban yo, como que tengo el recuerdo, hasta diría físico, corporal, la sensación de que mi viejo me traiga del kiosco esas ediciones del Chiribitil, como que me parezca algo realmente asombroso, como de otro planeta, como con esas ilustraciones, y era algo que realmente, como niña, yo notaba que era algo distinto. Y seguramente, como decía, en una casa en la que no había biblioteca de chica, seguramente que eso me marcó. No quisiera exagerar, pero de verdad diría que me cambió la vida. Así que le quiero agradecer también por esa tarea
de editora, de traductora, y bueno, gracias Graciela Montes por todo lo que nos enseñaste a ver.